Bienvenidos a Nova, nutrición óptima y vitalidad activa. ¿Sabías que hoy la ciencia tiene la capacidad de tomar un gen humano, introducirlo en una bacteria y lograr que ese pequeño microorganismo produzca un medicamento que salva millones de vidas cada año? Puede parecer algo difícil de creer, pero no es ciencia ficción. Es un proceso científico real que se utiliza actualmente en la medicina moderna y se llama biotecnología. Sin embargo, cuando muchas personas escuchan esta palabra, piensan inmediatamente en alimentos modificados, en algo peligroso o en algo muy lejano de su vida diaria. Pero la realidad es completamente distinta. La biotecnología ya forma parte de nuestra salud cotidiana. Está presente en los medicamentos modernos, en los análisis que permiten detectar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas y en los avances científicos que están transformando la medicina en una ciencia cada vez más precisa, preventiva y humana. En este video vamos a entender, de forma clara y científicamente rigurosa, qué es realmente la biotecnología, cómo permite aislar y transferir genes entre organismos y por qué se ha convertido en una de las herramientas más importantes para prevenir enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida. La biotecnología, una ciencia que ya forma parte de tu vida diaria, integra diferentes áreas de la ciencia como la biología, la genética, la bioquímica y la medicina, para desarrollar soluciones reales que mejoran la salud, la alimentación y el bienestar humano. Gracias a estos avances, hoy es posible crear medicamentos más seguros, detectar enfermedades de forma temprana y mejorar la calidad nutricional de los alimentos. Y lo más importante, no se trata de algo del futuro, la biotecnología ya está presente en nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no lo entendemos. Por ejemplo, cuando una persona se hace un análisis de sangre, cuando recibe una vacuna o cuando utiliza un medicamento moderno, la biotecnología ya está actual. En palabras simples y fáciles de entender, desde el punto de vista científico, la biotecnología es el uso de organismos vivos, células o moléculas biológicas para desarrollar productos que mejoren la salud y la calidad de vida de las personas. Esto incluye trabajar directamente con bacterias, levaduras, células humanas, enzimas y el ADN, que contiene la información genética de todos los seres vivos. En otras palabras, la biotecnología no solo estudia cómo funciona la vida, utiliza los propios mecanismos de la vida para crear soluciones científicas. Un ejemplo muy fácil de entender. Muchas bacterias tienen la capacidad natural de producir proteínas. Los científicos aprovechan esta capacidad e introducen a ellas genes humanos para que produzcan sustancias útiles como medicamentos. Por eso hoy muchos medicamentos modernos no se producen únicamente mediante procesos químicos, sino mediante procesos biológicos mucho más precisos, seguros y eficaces. Ahora veamos lo más importante. La biotecnología puede aislar y transferir genes. Todo comienza con el ADN. Cada gen contiene información para producir una proteína y las proteínas son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo. Los científicos pueden extraer el ADN, identificar un gen específico, copiarlo e insertarlo en otro organismo como una bacteria. Este proceso se llama ingeniería genética. Y aquí viene algo impresionante. La bacteria no sabe que ese gen no es suyo. Simplemente lo lee y produce la proteína. Es como si recibiéramos una receta nueva e empezáramos a prepararla sin saber quién lo escribió. Y eso es exactamente lo que hacen las bacterias cuando reciben un gen humano. Este proceso ha salvado millones de vidas. Antes, la insulina se obtenía de animales y muchas personas tenían problemas porque el cuerpo no lo reconocía completamente. Hoy los científicos aíslan el gen humano que produce la insulina.
lo introducen en una bacteria y la bacteria produce insulina humana y esa insulina se utiliza como medicamento. Esto ha permitido tratamientos más seguros y mejor calidad de vida para millones de personas. La evidencia científica demuestra que la biotecnología ha transformado completamente la medicina moderna. Investigaciones científicas muestran que la producción de proteínas terapéuticas mediante la ingeniería genética ha mejorado la seguridad de muchos tratamientos. También se ha demostrado que los medicamentos producidos mediante biotecnología tienen mayor precisión y menos reacciones adversas que lo obtenemos por métodos antiguos. Esto significa que la biotecnología no es solo teoría, está respaldada por ciencia real. Gracias a la biotecnología, ahora tenemos medicamentos más seguros, vacunas más eficaces, diagnósticos más tempranos y tratamientos personalizados. Y algo muy importante, muchas enfermedades que antes no tenían tratamiento, hoy sí lo tienen gracias a la biotecnología. Esto ha cambiado completamente la forma en que se protege la salud. Ahora pensemos en algo muy sencillo. Cada vez que una persona se hace un análisis de sangre, recibe una vacuna o utiliza un medicamento moderno, la biotecnología ya está actuando. Aunque no podamos verla, está presente todos los días en nuestra vida. Por eso es una de las ciencias más importantes de la actualidad. Pero la biotecnología no solo está en la medicina, también tiene un impacto muy importante en la alimentación. Gracias a la biotecnología, hoy es posible desarrollar alimentos con mayor contenido de vitaminas y minerales, alimentos más resistentes a bacterias dañinas y alimentos con mejor calidad nutricional. Esto ayuda a prevenir problemas como la anemia, la desnutrición y las deficiencias nutricionales. Por ejemplo, hoy se pueden desarrollar alimentos con mayor contenido de hierro, mayor contenido de proteínas o mayor contenido de antioxidantes. Esto es especialmente importante para mejorar la salud de millones de personas en el mundo. La biotecnología no solo mejora los alimentos, también ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con la mala nutrición. Pero la biotecnología no solo está en los hospitales, tiene un impacto vital en lo que comemos. Gracias a ella, hoy podemos desarrollar alimentos con más vitaminas y minerales, ayudando a prevenir la anemia o la desnutrición. Y lo más interesante, nos permite entender cómo lo que comemos influye en nuestros genes. A esto lo llamamos nutrigenómica. Hoy sabemos que los alimentos pueden activar o desactivar genes relacionados con nuestro metabolismo o la inflamación. Lo que ponemos en nuestro plato es información directa que le enviamos a nuestra célula. Por eso es tan importante entender algo fundamental. La biotecnología no reemplaza los hábitos saludables, los potencia. Una buena alimentación, actividad física y un estilo de vida saludable siguen siendo la base de una buena salud. La biotecnología simplemente me permite mejorar los alimentos y comprender mejor cómo cuidar nuestro organismo. La biotecnología es una de las ciencias que más va a crecer en el futuro. Cada año se desarrollan nuevos medicamentos, nuevas formas de prevenir enfermedades y nuevos avances que mejoran la calidad de vida de las personas. Por eso es una de las áreas más importantes para los estudiantes que quieren entender cómo funciona realmente el cuerpo humano. Si lo piensas bien, la biotecnología no es algo lejano ni complicado. Es simplemente el uso de la ciencia para mejorar la vida de las personas. Está en la medicina, en la alimentación y en la prevención de muchas enfermedades. Y cada día sigue avanzando. Lo más importante no es solo entender qué es la biotecnología, sino comprender que también forma parte de nuestra vida diaria, incluso cuando preparamos alimentos en casa, por ejemplo,
o cuando elaboramos yogur, pan o cualquier alimento fermentado. Estamos utilizando microorganismos que transforman a los ingredientes y mejoran sus propiedades. Eso también es biotecnología. Esto significa que la biotecnología no es algo lejano ni complicado. Está presente tanto en los avances científicos de la medicina como en actividades tan simples como preparar un alimento de forma natural. Y cuando entendemos cómo funciona la ciencia, también aprendemos a tomar mejores decisiones para cuidar nuestra salud. Y eso es lo que realmente hace valioso el conocimiento científico. Si lo pensamos bien, la biotecnología no es algo lejano ni complicado. Es el uso de la ciencia para mejorar la vida. Está en la medicina, en la comida que preparamos e incluso en procesos tan naturales como el yogur o el pan fermentado. Cuando entendemos cómo funciona la ciencia, también aprendemos a tomar mejores decisiones para nosotros mismos. La biotecnología no es el futuro, ya está en nuestra realidad. Sigamos aprendiendo con curiosidad y respeto hacia nuestra propia biología, porque conocerse es el primer paso para estar bien. Si nosotros valoramos este conocimiento, estaremos mejor preparados para cuidar nuestra salud con amor y evidencia científica.